Muy buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer la reforma agraria del Perú, comenzando con la introducción. La reforma agraria peruana fue una de las más radicales de América del Sur. Las condiciones internas para su realización se presentaron en los años 50 y fueron varias las migraciones del campo a la ciudad, donde se incrementaron significativamente. Las recurrentes y masivas manifestaciones de los campesinos, muchas de las cuales culminaron en la toma de tierras de las haciendas. Una extrema concentración de la propiedad de la tierra, la pobreza omnipresente de la población rural y la difusión de las relaciones laborales precapitalistas, particularmente en las tierras. La necesidad de ampliar los mercados para la industria en gestación, que no podía desarrollarse en un medio rural con estas características. La clase política conservadora tenía la misma idea de una reforma agraria. Se vio obligada a aplicar de alguna forma la intervención para modificar la estructura de esta propiedad. Así, en la década de 1950 y 1960, una serie de hechos dieron inicio a la transformación del campo peruano. Ahora voy a citar un pequeño fragmento del mensaje de la Nación del presidente de la República sobre la reforma agraria, Juan Velasco Alvarado, el 24 de junio de 1969. Hoy, un día histórico, y bien vale que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo, el gobierno revolucionario ha promulgado la ley de la reforma agraria y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy es el día del indio, día del campesino. El gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que podrá fin para siempre al injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Doy pase a mi compañera para que nos explique un poco más acerca del desarrollo. Gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. Continuamos entonces con el desarrollo. En esta parte me ha tocado lo que es el económico. Cito según a Contreras y Cueto, en el 2013, la reforma agraria no logró consolidar un modelo productivo eficiente para el desarrollo de nuestro país, aunque su propósito fue distribuir la tierra entre campesinos y hacendados y reducir también la desigualdad en estos. En la parte económica generó más perjuicios que beneficios. Al eliminar las grandes haciendas, la producción agrícola disminuyó notablemente y las buenas cooperativas no tuvieron recursos ni tampoco a estas tuvieron capacitaciones. Para mantener el nivel productivo, esto provocó escasez, tanto en lo que es los alimentos y una fuerte caída de las exportaciones. Además, el Estado tuvo que asumir altos costos para implementar este, a las antiguas propiedades, ¿no? Quiere decir esto que tenía que darles un incentivo a ellos y sostener a las empresas agrarias, lo que incrementó aún más la deuda política y la inflación. Paso con mi siguiente compañero. Buenas noches. En lo político, la reforma agraria fue el pilar fundamental del proyecto nacionalista y antioligárquico de Velasco. Su objetivo declarado era desmantelar el poder de la aristocracia terrateniente y el capital agroexportador, actores considerados pilares del viejo orden que perpetuaba la desigualdad y el subdesarrollo. Logró un éxito inmediato y profundo al quebrar el poder económico y político de las clases dominantes tradicionales, especialmente en la costa y la sierra, donde estaban los varones del azúcar y los gamonales.
El eslogan campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, resonó poderosamente, otorgando una legitimidad inicial masiva al régimen de Velasco entre los sectores rurales históricamente marginados. Sin embargo, el proceso creó una estructura de poder alternativa altamente dependiente del Estado. Las cooperativas agrarias de producción CAP y las sociedades agrícolas de interés social 6, lejos de ser organizaciones autónomas, estaban fuertemente controladas y gestionadas desde el gobierno, pues el gobierno era quien decidía la administración a través de administradores militares que muchas veces no tenían conocimiento y esto hacía que estas empresas no sean muy productivas. Esto sumado a la prohibición de organizaciones políticas independientes impidió el surgimiento de un liderazgo campesino orgánico y autónomo, como señala el historiador Alberto Flores Galindo. La reforma no creó ciudadanos, sino administrados, sustituyendo el poder del patrón por el del Estado. Paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. En este caso voy a hablar sobre la reforma agraria social. En 1969 tuvo un impacto muy importante en la vida del campesino peruano. Antes de su aplicación, los campesinos trabajaban en las haciendas bajo condiciones de servidumbre y sin derechos. Con la reforma impulsada por el general Juan Velasco Alvarado, se eliminó el sistema de haciendas y se distribuyeron las tierras a comunidades corporativas campesinas. Esto significó un cambio profundo en la estructura rural. Afirman que el campesino pasó a ser de un grupo subordinado a un actor con derechos reconocidos por el Estado. Esto afirma Burga Manuel y Flores Galindo Alberto en Apogeo y Crisis de la República Aristocrática. Aunque se buscó la justicia social, la implementación de la desigualdad provocó tensiones y descontento en algunas regiones. De acuerdo con Julio Kortler, 1978, el Estado sustituyó a los antiguos terratenientes, pero no logró construir una estructura rural eficiente ni democrática. Doy pase a mi compañero. En conclusión, la reforma agraria de Velasco, mencionado como general de los pobres en el libro Historia Mínima del Perú de Carlos Contreras y Marina Zuluaga, página 258, la reforma agraria fue un proceso revolucionario que logró su objetivo principal o su objetivo central de destruir la oligarquía terrateniente y su soporte económico, cambiando para siempre el panorama social del Perú al liberar al campesinado de las relaciones opresivas con la clase terrateniente. Por el contrario, su modelo económico basado en grandes unidades cooperativas muy dependientes del Estado resultó siendo ineficiente y condujo a una crisis productiva del campo. Su legado es, por tanto, un poco contradictorio, pues por una parte existe una profunda victoria, hubo una victoria simbólica y social que al no ser acompañada de un plan económico y una democratización política, dejó un sector agrario debilitado y una deuda pendiente con el desarrollo integral del sector rural. Muchas gracias, señor profesor. Eso es todo.